ejército colombiano rescató 15 rehenes que llevaban en manos de terroristas y algunos por 10 años. Las familias de estas 15 personas deben de haber llorado de alegría y empieza para ellos una nueva vida. Me llamó la atención de que este rescate se produjo sin dispararse un solo tiro. Un trabajo de un ejército sin emplear la fuerza, con pocos hombres, sin confrontación. Diría que este trabajo podía haber sido hecho sin ejército, en el sentido de que no hubo combate. La lectura bíblica nos dice en la última parte: no con fuerza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La Biblia nos habla de un ejército diferente que Dios tiene en los últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, leemos de la siguiente manera. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y vi el número de los sellados: 144,000 sellados. El ejército del Señor de los últimos días. Un ejército diferente a los ejércitos convencionales. Un ejército que se empieza a numerar. Los versículos siguientes tienen en el contexto del Antiguo Testamento connotación militar. Cuando había una batalla entre Israel y otra nación, se contaban los soldados de cada tribu de Israel, sin contar, por supuesto, hombres, mujeres y niños, simplemente los hombres que iban a la batalla. Estos 144,000 no son literales en el sentido de que no son las tribus de Israel, es algo representativo, porque ya en los últimos tiempos esas tribus no existen. Es el ejército de Dios, pero un ejército diferente. Sus batallas no las gana imponiendo su voluntad sobre otros, sino que sigue, por el contrario, el modelo de combate de Cristo Jesús. Siguen el modelo del Cordero que fue inmolado. Este ejército triunfa no por la inteligencia y el poder humano, sino por la sangre del Cordero. En otras palabras, la victoria del cristiano viene por la debilidad y no por la fuerza. Es algo que vamos a entender a través de esta meditación. Un prisionero llamado Alexander Solzhenitsyn pasó años en una cárcel soviética. Y él intentaba, en los días de prisionero, intentaba tener algún tipo de control. Ustedes saben que los presos no tienen control sobre las cosas, tienen quien los mande, quien los ordene. Ellos no pueden imponer a qué hora les dan la comida o ningún otro asunto, pero él trataba de alcanzar un tipo de control sobre su horario, sobre su comida y sobre otros asuntos. Y debido a esto tenía problemas en esa cárcel con sus captores.
era castigado constantemente y tenía constantemente conflicto por tratar de controlar algunas cosas en su vida de prisionero. Pero al pasar un tiempo, él se convirtió al cristianismo. Y al convertirse al cristianismo dejó de tener los intentos de control, y al hacer esto se volvió libre aún de sus captores. Ese cambio lo llevó a tener una relación muy buena con sus captores, a estar libre. Y ese cambio, ese conocimiento de Jesús, lo llevó a tener paz y a pasar años agradables en la prisión. Como decía antes, el ejército del Señor es diferente. Pero no solo el ejército del Señor es diferente, sino que también es diferente el adversario. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que el ejército del Señor es diferente al ejército de Israel y a cualquier otro ejército. El adversario es diferente y la forma de lucha también es diferente. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10, uno de los grandes soldados del cristianismo, dice lo siguiente, el apóstol Pablo: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando es débil, encuentro fortaleza en el Señor. Cuando es fuerte, se trata de hacer las cosas por uno mismo. Pero cuando se es débil, se depende del Señor. Dios utiliza una estrategia para prepararnos a un mejor servicio. Y el apóstol Pablo no fue la última persona con el cual el Señor utilizó esta estrategia. Gabino era un niño que asistía a una escuela privada, y sus compañeros de escuela eran hijos de millonarios. Algunos de sus compañeros de escuela eran hijos de diplomáticos y de familias de las más ricas del país. Como estudiante, Gabino había ganado becas, ocupaba en las clases casi siempre el primer lugar, era un líder por naturaleza. Casi siempre Gabino aparecía dirigiendo deportes a través de la escuela, y en asociaciones de estudiantes lo nombraban de presidente. Siempre Gabino se destacó, nunca falló, conseguía todo lo que se proponía. Pero las cosas cambiaron cuando se convirtió en un pastor. Parecía que todo le fallaba. Fue hospitalizado por problemas médicos, perdió su trabajo, constantemente estaba cansado, y los chismes lograron destruir su reputación. Porque algunos ministros y pastores alcanzamos a pasar por etapas, pero algunas veces ocurre, a él los chismes destruyeron su reputación. Su novia de muchos años le terminó. Era como si Dios sistemáticamente le iba quitando aquello de lo que él había aprendido a depender. Había aprendido a depender de sus habilidades, siempre estaba dispuesto a estar defendiendo su honor y su reputación sin esperar que el Señor lo hiciera.
Así que todo parecía oscuro. Y cuando todo parecía lo más oscuro, Dios repentinamente restauró completamente su salud y su energía. Pero tiempo después se encontró a sí mismo reclamándole al Señor por su situación, quejándose. Y desde el momento en que empezó a quejarse al Señor, a reclamarle al Señor, empezó de nuevo a perder paulatinamente sus energías. Cuenta que estuvo 2 meses enojado con el Señor. Protestaba diciendo: Padre Celestial, no es justo. Me has quitado todo, no tengo nada. Y sintió una voz, sintió la voz del Espíritu Santo que le decía: sí, ese es exactamente el punto. Gabino se estremeció, se preguntaba: ¿necesitaba a Dios que perdiera todo y que no tuviera nada? Luego le entendió que él trataba de llevar adelante su vida y su ministerio por su propia fuerza. Él estaba amargado porque Dios removió sus fuerzas para que pudiera entender que tenía que depender de Él. A veces es necesario que Dios remueva nuestras fuerzas para que dependamos de Él. Gabino ha regresado al ministerio, pero ahora la esencia de su servicio no se encausa, no es su talento ni la fuerza, sino su íntima relación con Dios. Esa es la esencia ahora. Le faltaba una relación estrecha con Dios. Y cuando no se depende de Dios, entonces la persona tiene que estar haciendo un esfuerzo doble. Cuando tiene que esperar en el Señor, está desgastando el tiempo y las energías tratando de buscar y de resolver asuntos que Dios es quien resuelve. Y muchas veces la persona no logra disfrutar ni siquiera las obras hermosas de la naturaleza ni el campo. En cierta ocasión estaba yo observando en cierto lugar, no aquí, una reunión de pastores. Y yo me puse a observar y veía como algunos que ya llevan un tiempito en el ministerio empezaron a desarrollar barriga. Claro, yo también me miraba la mía, ¿no? Y a veces le preguntaba a alguno: ¿cuánto tiempo dedicas para tu ejercicio? ¿Cuánto tiempo haces ese ejercicio? ¿Cuánto tiempo dedicas para ir y tener relación en la naturaleza? Y otras cosas. Pero no solo en la profesión de pastor, en varias profesiones la gente descuida cosas sencillas. Descuida pasar momentos en medio de la naturaleza. Porque a veces el esfuerzo es tan grande que la persona está hasta luchando y tratando de controlar y hacer cosas que Dios es quien debe hacerlas. Por eso me recuerda la historia de una familia extremadamente rica, una familia bien rica, adinerados, millonarios. Una vez el padre, observando a su hijo jovencito, pensó: voy a llevar a mi hijo para que pase unos 2 días en medio de gente pobre, gente extremadamente pobre. Y lo llevó a una finca, o hacienda, o conuco. Y pasaron allá 2 noches, 2 días y 2 noches. Al regresar, el padre le preguntó a su hijo: ¿cómo estuvo el viaje? Y el niño le dijo: muy bueno, papi. ¿Viste cómo vive la gente pobre?, preguntó el padre. El jovencito replicó: sí, vi cómo viven. Bueno, pero dime, ¿qué aprendiste en el viaje?
El niño le dijo: yo vi que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4. Observé que nosotros tenemos una piscina que llega hasta la mitad del jardín, pero ellos tienen un arroyuelo que no tiene fin. Vi que nosotros, recordé que tenemos faroles importados en el jardín y ellos tienen las estrellas de la noche. Nuestro patio alcanza el lote de al frente, pero el de ellos llega hasta el horizonte. Nosotros tenemos un pedazo de tierra para vivir, pero ellos tienen campos que se pierden a la vista. Nosotros tenemos sirvientes que nos sirven, pero ellos sirven a otros. Nosotros compramos nuestra comida, pero ellos la cosechan y la toman fresca. Nosotros tenemos paredes alrededor de nuestra propiedad para que nos protejan, y a ellos los protegen los amigos. El padre se quedó mudo ante esta respuesta. Y luego su hijo agregó: papi, gracias por mostrarme cuán pobres somos. El jovencito de la historia veía valores y riquezas donde el padre no las podía ver. El mundo en general ignora las riquezas, los verdaderos tesoros, los tesoros celestiales. Pero un día va a haber una invasión a esta tierra, una invasión celestial que nadie puede detener. Y será en esta tierra establecido el reino de los cielos por nuestro Señor Jesucristo para siempre. Muchos van a extrañar los celulares. Quizás alguno extrañe los vehículos, los carros. Quizás extrañen la televisión, el internet. Pero vamos a estar en un mundo donde solo se van a ver las bellas naturalezas de Dios, porque lo de los hombres es chatarra y no se va a necesitar allí. Y la Biblia describe y habla de esa invasión celestial. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cuando Dios tome su gran poder y reine, la pregunta es: ¿disfrutaremos el cielo? ¿Disfrutarás el cielo? Cuando le preguntaba a alguien así, me dice: por supuesto que sí. Ese verdadero nuevo orden mundial y eterno que Dios establecerá en esta tierra, ¿será placentero o aburrirá a alguno? Parecen preguntas raras, porque todo el mundo quiere entrar al cielo. Todo el mundo tiene una expectativa del cielo. ¿Será el reino de los cielos establecido en la tierra placentero, como preguntaba antes? La respuesta es la siguiente: depende del carácter y cómo vivamos aquí. Depende. Si alguien fue alérgico a la autoridad y al orden, y su carácter es así, va a sufrir en el cielo. Cuando le digan cuál va a ser su supervisor o jefe,
Pero pastor, ¿será que en el cielo hay jefes, supervisores? Bueno, el ejército de los ángeles tiene rango. Ángeles, arcángeles, serufines, querubines. Podríamos estar allá e imaginarnos vivir a nuestra manera. Podríamos engañarnos. Y hermanos, en los primeros meses de este año conocí o supe de una historia que seguramente ustedes muchos saben, que nos ayuda a ilustrar lo que estoy diciendo. La historia de Jorge Eduardo Guechen Turbay y su esposa Lucy Artunduaga podría ser una ilustración de esto, de esperar y luego ser desilusionado. El 21 de febrero del 2002, mientras Jorge Eduardo viajaba en un avión, unos guerrilleros secuestraron el avión. Y en una carretera que comunica un municipio con otros guerrilleros derribaron árboles al lado y lado de la carretera para poder hacer aterrizar allí el avión. Derribaron con grandes sierras rápidamente los árboles y otros guerrilleros disfrazados de policías detuvieron en los extremos el tráfico y allí aterriza el avión. Hacen que el piloto aterrice allí con Jorge Eduardo Guechen Turbay, un senador. Lo obligan a él y al piloto bajar y es llevado en cautiverio a la selva, donde permaneció 6 años cautivo. Durante ese tiempo, su esposa lo vio unas 2 veces o 3 veces en videos que le hicieron llegar como muestra de supervivencia. Y también recibió una carta muy hermosa de él. Fue liberado luego de 6 años y 5 días en cautiverio. La alegría inundó la familia. Su esposa, su hijastra y su hijo estaban felices. Pero algo ocurriría 4 meses después. Irónicamente, exactamente 4 meses después. El 26 de junio, Jorge Eduardo anuncia que se separa de su esposa. Y la razón que él da y que ella da, secuelas del secuestro. Esperando años, días, tanto él como su esposa, para llegar a encontrarse de nuevo. Asegura él que no hay, ni ha habido, ni tiene intención de que haya otra mujer en su vida. No tiene pensado unirse a nadie. Sus hijos y su esposa sufren. El hijo espera que esa separación sea pasajera y que él recapacite. Me llama la atención lo que declaró con lágrimas la esposa. Dice lo siguiente: durante 6 años sentí la tristeza de su ausencia y ahora sufro el dolor del abandono. Se me llevaron uno y me devolvieron otro. Quiero decirle que lo esperaré aquí en su casita porque lo amo muchísimo. Secuelas del secuestro. No podemos entrar al reino de los cielos con las secuelas del secuestro que Satanás hizo a este mundo en el inicio de este mundo, en el Edén, cuando la humanidad sufrió desde la caída el secuestro de Satanás. No podemos entrar con esas secuelas.
Las secuelas del egoísmo y del orgullo no nos permitirían entrar al reino de los cielos. Esperar y esperar con gozo el cielo y entrar al cielo con un carácter no santificado por Cristo llevaría a la persona a aburrirse en el cielo. Quizás a decir, esto aquí está apagado, aquí, ¿qué? Esto aquí está aburridor. El cielo, cantando, alabando todos los días, un culto completo. Necesitamos pedirle a Jesús que nos ayude a preparar para entrar al cielo. Que nos cure de las secuelas que no nos permitirían tener gozo allí. Y como dijo una hermana, dijo, sí, no es posible entrar con secuelas. En este caso, no sería posible encuentro si no hay una entrega completa a Jesús. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, el apóstol dice de la siguiente manera, 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos, ¿cómo? Por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Puedes y podemos empezar en esta tierra a vivir la atmósfera celestial a través de la compañía de nuestro Señor Jesucristo, a través de la entrega al Señor, a través de rendirnos al Señor, puesto que somos un ejército diferente. Así como nuestra expectativa al cielo podría ser equivocada si no entendemos cuál es nuestra lucha y cuál es nuestra estrategia, tendremos que entender que somos un ejército diferente, que no lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas, que no gana la victoria por la fuerza y poder, sino por la debilidad de permitir la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos aparecer con un espíritu fuerte resistiendo la influencia del Espíritu Santo, sino que hemos de ser débiles ante su influencia para que Dios tome control de nuestras vidas. La batalla del cristiano es la única batalla donde hay que rendirse para obtener la victoria. Hay que rendirse a Cristo. Nuestro comandante en jefe, Jesús, murió para triunfar en nuestro nombre. Él corrió como un soldado hacia el campo de batalla o como un atleta. Ese día, cuando se acercaba, durante todo su tiempo, 3 años y medio y toda su vida, constantemente se rindió al Padre Celestial para depender de Él. Y ese día importante de su batalla corrió y no recibió como agua pura como cualquier atleta, sino que recibió vinagre. Ese día no recibió felicitación de nadie, sino que lo calumniaron. Ese día los jueces que actuaron lo descalificaron, y en lugar de una corona de laureles de victoria, le dieron una corona de espinas. Ese día nadie le dio un abrazo de felicitación, sino que sus brazos fueron extendidos en un madero. Ese día arrancó la victoria desde las garras de la derrota y derrotó la muerte y resucitó. Para que nosotros tengamos esperanza. No tienes que luchar por una victoria, sino aceptar a Cristo para que participes en su victoria, porque la dependencia de Él. Necesitamos rendirnos a Jesús.
necesitamos cada día más y más de Jesús. Necesitamos reconocer nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad para que Cristo sea el que trabaje a través de nosotros. Dios quiere, hermanos, que recordemos que por Jesús hay poder y victoria en la debilidad. Que Dios les bendiga.